Es cierto que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es verdad que Dios es amor. ¿Sabes qué, mi estimado oyente? También es un Dios justo y no tendrá el culpable por inocente. Delante de Él no valen los sentimentalismos. Tampoco valen los argumentos mañosos que cuestionan el hecho de que Dios castigue e incluso lance personas al lago de fuego. Así como es bueno y es amor, Dios también tiene ira, y quien no pueda concebir este concepto, no conoce quién es nuestro Dios. Este pueblo por siglos hizo subir hedor hasta la presencia de Dios, sumergiéndose en pecados que ni siquiera conviene describir. Un asesino serial delante de un juez recibe sentencia condenatoria acorde a su delito, y por supuesto a nadie sorprende dicha decisión. Incluso al juez se le reconoce por el estupendo trabajo que hizo. ¿Y queremos que Dios trate diferente al pecador que se deleita ofendiéndolo, esgrimiendo las palabras de que Dios es amor? La leona y la vid. Y dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Ezequiel, capítulo 19, versículo 2. Tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ezequiel, capítulo 19, versículo 10. Este es el segundo audio dedicado a esta parte de la Biblia. Lo quise titular, La vid y sus varas fuertes. Es sorprendente la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas y su ingenio para satisfacer necesidades. Supe de una anécdota que vivió Isaac Newton, el padre de la mecánica clásica. Además de ser un gran físico, Newton también era cristiano anglicano, dándonos un gran ejemplo de que ser científico no está peleado con creer en Cristo. Él, con sus cálculos, demostró que un día el ser humano iba a poder moverse a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que para esos años sonaba como un sueño imposible. Hoy en día, basta subirnos a un carro, viajar en carretera, y esa es una velocidad normal a la que podemos llegar, e incluso más. Bueno, en esos días, al escucharlo un científico ateo le dijo, ¿ya ves cómo por creer en Dios eres tan ingenuo? Ok. Hoy sabemos quién era el ingenuo. Basta tener algo de voluntad y aún en condiciones desfavorables, podemos hacer grandes cosas. Veamos la condición que Ezequiel describe acerca del pueblo de Dios, quien al principio de esta endecha lo compara con una leona madre. Ahora dice de Judá lo siguiente, Ezequiel 19:10. Tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ahora esta madre leona, Judá, es una vid robusta. Esta figura recientemente el profeta la había usado en el capítulo 15, aunque en esa ocasión fue un palo inútil. Usando un lenguaje poético, dice, tu madre fue como una vid en tu sangre. Recuerden, hermanos, esto es poesía. Lo que quiere decir es que era una vid en su vigor, con la capacidad plena para producir fruto. Además menciona, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Todo lo tenía para prosperar y de hecho así fue. Increíblemente, sufrió varias invasiones de los pueblos alrededor y hasta este momento 2 invasiones caldeas. Por pura gracia de Dios no solo seguía de pie, sino que dice, Ezequiel 19:11, y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores, y levantóse su estatura por encima entre las ramas, y fue vista en su altura y con la multitud de sus sarmientos. Como en cualquier parábola, existen figuras que algo o a alguien quieren personificar, y con ello, especialmente aquellos exiliados en Tel Aviv, Babilonia, les quería enseñar que no solo se trata de tenerlo todo y ser una nación grande y fuerte. También nuestro Señor debe ser el centro de quien dice llamarse pueblo de Dios, tal como nosotros nos decimos, cabe mencionar. Judá fue el reino más grande y próspero de la región, y hasta envidias despertó, especialmente de sus hermanos de Edom, los descendientes de Esaú. Sus campos fueron fértiles y sus reyes fueron en extremo poderosos, y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores. Pero a la vez comenzaron a adoptar las idolatrías que veían en las gentes y con una sed insaciable propia de un poderoso imperio, se hicieron más idólatras que los mismos paganos. No por nada Dios les dijo en el capítulo 16, el cual estudiamos ampliamente,
que hacían obras de una poderosa ramera. Todo eso no sirvió de nada cuando decidió Dios ejecutar su castigo. Mis hermanos, ser cristianos nos coloca de hecho en una posición de más responsabilidad para mostrar y demostrar con nuestras vidas de qué espíritu somos. Nuestra vida cambia cuando Cristo llega y necesariamente todos deben notarlo. Y levantóse su estatura por encima entre las ramas, y fue vista en su altura y con la multitud de sus sarmientos. Lo tenemos todo con nuestro Dios. Nada nos falta. Así fue Judá, plantada junto a muchas aguas y sus reyes, varas fuertes para cetros de sus señores. La vida cristiana por definición debe ser la más contenta, fuerte y floreciente. No hay tal cosa de tener un tesoro en el cielo y un corazón en la tierra. Simplemente la vida en Cristo es un árbol que da el fruto propio de Cristo. Lamentablemente, este pueblo nos enseña aún hoy en día lo irresponsables que podemos ser al no tener a Dios como el primero en nuestras vidas. Ahora, la endecha no parece hablar de un rey en particular, sino más bien de la consecuencia de irse tras la vanidad de nuestro sentido a pesar de tenerlo todo con Dios. Ezequiel 19:12, este es un versículo sumamente importante. Empero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solano secó su fruto. Fueron quebradas y secáronse sus varas fuertes, consumiólas el fuego. Estas son unas palabras muy fuertes. Vámonos por partes en este versículo y así lo podemos entender mejor. Literalmente dice: 1. La vid fue arrancada con ira. 2. Fue derribada en tierra. 3. Su fruto se secó por un viento solano, es decir, un viento seco y caliente. 4. Las varas fuertes fueron quebradas. 5. Las varas fuertes se secaron. 6. Las varas fuertes fueron consumidas por el fuego. Vámonos con la primera expresión. Empero fue arrancada con ira. Es cierto que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es verdad que Dios es amor. ¿Sabes qué, mi estimado oyente? También es un Dios justo y no tendrá el culpable por inocente. Delante de Él no valen los sentimentalismos. Tampoco valen los argumentos mañosos que cuestionan el hecho de que Dios castigue e incluso lance personas al lago de fuego. Así como es bueno y es amor, Dios también tiene ira, y quien no pueda concebir este concepto, no conoce quién es nuestro Dios. Este pueblo por siglos hizo subir hedor hasta la presencia de Dios sumergiéndose en pecados que ni siquiera conviene describir. Un asesino serial delante de un juez recibe sentencia condenatoria acorde a su delito y por supuesto a nadie sorprende dicha decisión. Incluso al juez se le reconoce por el estupendo trabajo que hizo. Y queremos que Dios trate diferente al pecador que se deleita ofendiéndolo esgrimiendo las palabras de que Dios es amor. Estaba plantado junto a muchas aguas. Su esplendor fue sin igual, y su bendición no tuvo comparación alguna. ¿No es justo entonces lo que leímos? Empero fue arrancada con ira. Hijos golpeados frente a sus padres. Hombres sometidos humillantemente y sobajados peor que animales. Mujeres abusadas sin misericordia y sin que ninguna tuviera un asomo de ayuda. Y tantas cosas más fueron parte del castigo que Dios ejecutó usando a Nabucodonosor como la vara de su enojo. Recuerden, las cosas escritas para nuestra enseñanza están escritas. ¿Será que todo esto nos motive una reflexión en nuestra vida? Por supuesto, abrazar el pecado es ignorar a nuestro Dios deliberadamente, y ofensas de ese tipo acarrean siempre consecuencias muy dolorosas. Después de estas palabras nos topamos con la segunda de las 6 expresiones que sobresalen en este versículo 12. Empero fue arrancada con ira, derribada en tierra. La vid, después de ser arrancada, fue derribada en tierra. No pareció ser suficiente arrancarla. Como una mala hierba se desarraiga y se tira aparte para que no siga ocupando un lugar inutilizándolo sin que haya fruto alguno. El pueblo de Dios tiene como característica principal mostrar a todos con sus hechos la mano del Creador sobre él. Se imaginarán entonces lo que pudieron pensar gentes alrededor, como los moabitas, amonitas y cualquier eteo, al ver a aquellos judíos decirse hijos de Jehová y ser similares o aún peores que ellos. ¿No se preguntarían qué de diferente les haría ser pueblo de Dios? Esto de inmediato trae esta idea. Si yo digo que soy de Dios y actúo igual que el mundo, hablo como el mundo
y me gustan las mismas cosas del mundo, ¿qué es lo que haría pensar que no soy de este mundo? No veo cómo Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón y dejó las comodidades temporales de pecado al ver la remuneración con Cristo, si no fuera muy diferente al mundo. Así nosotros, si somos cristianos, también somos muy diferentes a este mundo. De otro modo, lo digo con todas sus letras, no somos cristianos. Una vid sin fruto, mis hermanos, es una hierba mala que se arranca y se derriba en tierra. Y lo repito nuevamente, no es vid, es hierba mala. Y otra vez lo digo, esa persona no es cristiana. Siguiéndolo con el versículo, nos topamos con una terrible revelación de parte de Dios. Y viento solano secó su fruto. Esta tercera expresión da a entender que Dios mismo se encargará de secar el pobre fruto que tenían, mandando un viento seco y muy caliente, insoportable sobremanera, y que lo único que se siente es una desesperación al punto de la locura sin que alguien pueda hacer nada. El libro de las Lamentaciones narra esta situación y tal fue la desesperación y el hambre que mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos para comérselos. Esa escena es demasiado cruda y por mucho que nos resistamos a creer semejantes acciones, esa fue la verdad. Si alguno tomara la decisión de vivir sin Cristo, el viento solano hará su lento y doloroso trabajo. Esa persona vivirá de manera lamentable y no podrá levantarse de la miseria que estará viviendo en esos momentos. Sin Cristo, mis hermanos, nada podemos hacer. Las dos últimas expresiones del versículo dirigen su artillería hacia las varas fuertes de la vid. Fueron quebradas y secáronse sus varas fuertes. Consumiólas el fuego. Ya que desde un principio se nos informa en el versículo 1 lo siguiente, Ezequiel 19:1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, debemos entender que estas varas fuertes son los príncipes de Israel, sus ya más que degradados reyes. Líderes como los mencionados en el audio anterior, Joacás y Joaquín, o bien el insensato Joacim y el terrible Sedequías, pudieron, con la fortaleza que Dios les hubiera dado, ser grandes y hacer de Judá una nación grande. En su lugar, llevaron al pueblo a una estrepitosa debacle. Fueron quebrados hasta que Israel quedó reducido a escombro, y todos ellos, derrotados y provocando la ruina más grande vista hasta ese entonces, vivieron toda esa calamidad. Por cierto, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo juez justo sobre toda la creación. Si vivimos contra su voluntad, ¿creeríamos que no hará nada? ¿Será que hará como que no ve y no pasa nada? A nosotros también estas palabras nos enseñan. De igual manera podemos aprender y no ser como aquellos judíos. Es amargo, muy amargo dejar a nuestro Dios y querer vivir contrario a sus designios. Ese versículo 12 termina con la más terrible de todas sus expresiones. Consumiólas el fuego. Él, nuestro Dios, es fuego consumidor y créelo, es capaz de mostrarse de esa manera cuando es necesario. Hablando de aquellos judíos, tuvieron que experimentar la vara del enojo de Dios sobre sí mismos y la Escritura nos lo revela de la siguiente manera. Ezequiel 19, versículos 13 y 14. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramos, ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha es esta, y de endecha servirá. Por siglos estuvieron en una tierra que fluye leche y miel, junto a muchas aguas. No más. La tierra de sequedad y aridez, conocida como Babilonia, sería su nuevo hogar hasta el día de su muerte. Entregarse al mundo es, tal vez vivir por varios años, si ustedes lo quieren pensar así. Pero ¿a qué costo y bajo qué lamentables condiciones? No tomes esa decisión tan insensata. No vas a querer saber qué significa cantar una endecha acerca de tu propia vida. Ezequiel 19:14 otra vez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramos, ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha es esta, y de endecha servirá. Mejor es que busquemos ese manantial de vida, el Elim en el desierto, nuestro Cristo que nos ayuda en este mundo. Te necesitamos tanto, mi Dios. Señor, no permitas que nos alejemos de tu presencia ni que vivamos lejos de tu misericordia. Que Dios siempre te bendiga. Amén.